Un gusto poder contar con la presencia del presidente de Renta 4 Banco. Hoy día, don Juan Carlos Ureta nos acompaña en Más que Números. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Buenos días, encantado de estar en Radio Infinita con vosotros y conversar un rato sobre mercados y economía. Encantado. Sí, muchas gracias. Bueno, miramos con especial atención, por supuesto, lo que está pasando en el mundo, particularmente con todos estos datos tan relevantes que vamos a conocer esta semana. ¿Qué es lo que espera usted particularmente, Juan Carlos, para la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Qué es lo que nos están diciendo hoy día los datos en función de esa reunión que tenemos el próximo 18 de septiembre? Bueno, más que lo que espero yo creo que hay que hablar de lo que espera el mercado, y casi con un 80% de probabilidad, pues lo que se espera, lo que está apostando el mercado es por una bajada de tipos de un cuarto de punto, 0,25. La Reserva Federal lleva mucho tiempo anunciando esta bajada, ha tardado en hacerla, se ha adelantado el Banco Central Europeo en esta ocasión, que ya bajó tipos en junio, pero lo normal ahora es que baje, y que baje porque el mercado laboral, del que precisamente esta semana, el viernes, vamos a tener un dato importante, el informe de empleo de agosto. El mercado laboral está dando síntomas de alguna debilidad, y el mercado laboral al final incide en el consumo, y el consumo es el 70% de la economía norteamericana, y por tanto lo normal es que baje. Y además hay otro dato importante, y es que ahora mismo los tipos de intervención de la Fed en Estados Unidos están en 5,5 puntos, y la inflación, el último dato que hemos conocido del deflactor de gastos personales, el PCE, ha sido el 2,5. Por tanto, están 3 puntos los tipos de interés de intervención por encima de la inflación, del indicador de inflación preferido de la Fed, que es el deflactor de gastos personales, ¿no? Y por tanto, la Fed siempre ha dicho que quiere tener los tipos de intervención en torno a 1 punto por encima de la inflación, como mucho. Por tanto, hay un desfase. ¿Por qué no ha hecho la Fed hasta ahora la bajada de tipos? Bueno, pues no la ha hecho porque la economía americana va muy bien. Y cuando una economía va muy bien, acabamos de conocer el dato del segundo trimestre de crecimiento del 3%, pues es difícilmente justificable para un banco central bajar tipos cuando la economía, la demanda va muy bien, ¿no? Y por tanto, es verdad que aunque la inflación haya bajado, la Fed se está retrasando en bajar tipos, ¿no? La economía va muy bien, y luego los mercados financieros, pues no es que vayan muy bien, es que van mejor que bien. Es decir, hemos tenido el Dow Jones en máximos históricos de todos los tiempos el jueves pasado, etcétera, etcétera. Quiero decir que realmente el Standard & Poor's en los últimos 12 meses sube un 25%, es el mayor rally que ha habido desde el año 2007. Por tanto, por eso la Fed no ha bajado, pero la Fed va a empezar a bajar tipos, ya lo ha dicho, no va a ser ninguna sorpresa, y es algo, como digo, casi obligado al estar los tipos de intervención 3 puntos por encima de la inflación, del indicador de inflación de gastos personales. Juan Carlos, te quería preguntar respecto de un hecho político que es súper relevante, que está en desarrollo, que son las elecciones en Estados Unidos. Y de hecho la próxima semana tenemos el primer debate entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, luego de la renuncia de Joe Biden. O sea, un descalabro mayor en las elecciones y en el Partido Demócrata particularmente, pero que se logra sobrellevar bien desde el punto de vista social y político en Estados Unidos. ¿Cómo este elemento añade también cierto ruido en el mercado? Bueno, es verdad que las elecciones americanas son el gran evento político, incluso por encima de las elecciones europeas que tuvieron lugar el 9 de junio pasado, y que es verdad que dieron lugar a un pequeño terremoto en la zona euro, ¿no? Con las elecciones europeas y luego francesas. Son importantes, pero dicho esto, vamos a ver. Es verdad que hay bastante diferencia entre las políticas de Trump y de Kamala Harris. Es verdad que Trump propone esencialmente políticas muy pro-business, muy pro-empresa, y propone, por ejemplo, bajar impuestos, y Kamala Harris, sin embargo, está apuntando a políticas más intervencionistas, por ejemplo, de control de precios, ¿no? Que ya ha anunciado. Entonces, de ese punto de vista, parecería que hay diferencias importantes, y de alguna manera es verdad que las hay, pero sin embargo, lo cierto es que en algunos temas clave, como es, por ejemplo, el comercio internacional, la relación con China, no va a haber cambios, sea Kamala o sea Trump. Y luego, en temas también importantes, como es el déficit público, no va a bajar el déficit público ni con Trump ni con Kamala Harris. Hay un informe muy interesante de la Oficina Presupuestaria del Congreso americano, que es bipartidista y, por tanto, no es de ninguno de los dos partidos, y que viene a decir que en los próximos 10 años el déficit público americano pues no va a bajar del 5%, ¿no? Y por tanto, ese es un dato, porque hay
hoy en día entre gastos de seguridad, defensa, gastos sociales políticamente intocables, etcétera, etcétera, pues es muy difícil bajar, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, si gana Trump, probablemente los mercados lo van a reflejar mejor porque es un político más pro empresa, más pro business, y eso lógicamente a los mercados y a Wall Street le encanta, pero de alguna manera no va a haber grandes diferencias en lo que son gasto público, en lo que es deuda pública, que es un problema importante de Estados Unidos, y en lo que es relación con China. No va a haber grandes diferencias, en mi opinión. Trump ya ha estado, Trump no es ninguna novedad. Trump fue presidente 4 años, por tanto, no es alguien nuevo. Y ya sabemos cuando estuvo por lo que pasó, y es que hizo políticas muy duras en términos de comercio internacional, políticas proteccionistas, pero Biden y por tanto Kamala Harris han continuado estas políticas, ¿no? Tanto como digo, yo no le daría tanta importancia a las elecciones y creo que si ganase Trump, pues posiblemente el mercado lo reflejase positivamente, y si gana Kamala, pues tampoco veo que vaya a tener grandes movimientos en el mercado, porque, bueno, es lo que ya hemos tenido estos últimos 4 años, ¿no? Juan Carlos, te quería preguntar también, aprovechando tu cercanía con Europa. Alemania, que ha sido siempre el motor de la Unión Europea, ha estado muy complicada, entre otras cosas, por la competencia con China. Y es el último motor que le queda al mundo de crecimiento, porque China ya sabemos que está desacelerando y Estados Unidos también. ¿Cuán complicado estás viendo tú a Alemania en particular, pero a la Unión Europea en general? Bueno, vamos a ver. Alemania y algunos sectores importantes en Europa, como es el sector del lujo, sobre todo francés, italiano, están teniendo efectivamente el problema de China. China está creciendo por debajo del 5% y se está desacelerando, y además con las políticas totalitarias, en cierto modo, y planificadoras e intervencionistas de Xi Jinping, es muy difícil que China levante cabeza en los próximos años. La economía, me refiero. Entonces, crecerá, porque es una economía que crece, pero no crece, es muy difícil que crezca de forma potente, ¿no? Y eso afecta a Alemania, que además es una economía muy industrial, en un contexto en el que la economía está pasando a ser una economía mucho más de intangibles, de una economía del conocimiento, una economía de servicios, y el valor añadido del segmento industrial está perdiendo peso comparativo. Alemania no está bien. Bueno, hemos tenido incluso un reflejo político en las elecciones de este domingo pasado en Turingia y Sajonia. Alemania no está bien, y Alemania es la economía más importante de Europa. Pero es una economía muy potente, una economía que logrará sin duda recuperarse, pero ahora mismo no, Alemania no va a aportar nada al crecimiento europeo, por lo menos en los próximos trimestres, ¿no? Y por eso Europa apareció un 0,3 en el primer trimestre y un 0,6 en el segundo trimestre, que es muy poco, ¿no? Entonces, Europa tiene un problema de crecimiento, un problema que viene siendo ya, digamos, endémico de alguna manera. No ha entrado en recesión, afortunadamente, lo que es la zona euro. Sí entró Alemania, pero muy, muy brevemente. Y es verdad que el factor China afecta mucho a Europa, a Alemania en particular, porque tiene un mercado importante. Todo el sector del automóvil está pues realmente muy afectado por el tema alemán, y podría estarlo más incluso si China decide inundar el mercado con coches baratos, por ejemplo, eléctricos. Y es verdad que el sector del lujo, por ejemplo, está sufriendo por China, por la caída del consumo chino, bastante. Son en cifras como las de Louis Vuitton, Kering, etcétera, etcétera. Perdón, se ha notado de manera, yo diría, que muy relevante, ¿no? Pero bueno, son grandes empresas, son grandes economías, lograrán adaptarse, pero de momento, obviamente, es un factor yo diría que afecta negativamente al crecimiento, y lo va a seguir afectando. Ahí Europa tiene un problema, y un problema que no se resuelve solo con bajar el tipo de interés, ¿no? Yo creo que ¿se resuelve con más proteccionismo, Juan Carlos? No. ¿Tú ves una desglobalización en el mundo? Con más proteccionismo, no. Es que eso es lo que estamos viendo bastante. Se resuelve con más productividad, con otra palabra que empieza también por pro, pero no es proteccionismo, es productividad, innovación e inversión de innovación. Y Europa lo está haciendo, hay que decir que lo está haciendo. Hay una transformación en la empresa europea también, y sin duda yo creo que lo hará. O sea, no, con proteccionismo no. Es verdad, y ese nos abre otro capítulo que daría para hablar mucho,
el cambio de entorno geopolítico. Hemos pasado de ese modelo de globalización y de comercio internacional muy abierto que teníamos pues prácticamente las últimas décadas, el modelo de coexistencia pacífica y armónica entre China y Estados Unidos, China potencia aspirante, Estados Unidos potencia dominante, y hemos pasado a un modelo de fragmentación, incluso de confrontación y de regionalización, ¿no? Y a todo ese modelo en que, por un lado, las cadenas de producción se acercan más a los mercados de consumo, lo llamado friendshoring o nearshoring, y por otro lado, en el comercio internacional, pues ahora estamos viendo aranceles y estamos viendo cortapisas al comercio internacional, de alguna manera proteccionismo, ¿no? Lo estamos viendo en todo el mundo, también en Estados Unidos, la famosa Inflation Reduction Act de Biden ha sido un ejemplo muy claro, y hay esa tendencia. El proteccionismo, vamos a ver, no arregla los temas. Es verdad que había cosas en el comercio internacional que había que cambiar, es verdad que China estaba jugando con reglas de juego, vamos a decir, ventajosas, y no podía quedarse de brazos en el mundo occidental, pero lo que arregla el crecimiento siempre es la productividad, siempre es la innovación, y estamos en un mundo de innovación disruptiva permanente. Y toda economía que quiera prosperar tendrá que hacer innovación. Sí. Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, hoy día hablando en Más que Números sobre su visión respecto a las inversiones de Estados Unidos, el tema económico, los desafíos además que hay, sobre todo hoy día en Europa. Y ya que hablabas de innovación, te quiero preguntar respecto a la inteligencia artificial, que ha sido sin duda uno de los motores de la bolsa norteamericana y gran atractivo a nivel internacional. Tuvimos ya hace muy poquito los resultados de NVIDIA, no cayeron muy bien los resultados, finalmente siempre se espera más, ¿no es cierto?, de este tipo de compañías. ¿Hay una apuesta todavía por seguir apostando, valga la redundancia, en este tipo de compañías asociadas a la inteligencia artificial? Vamos a ver, sin duda, ¿no? Sin duda, vamos a ver. Primero, la inteligencia artificial generativa, que es la que entra ya en los modelos de lenguaje, es una innovación tan importante como lo fue el año 2007 el smartphone o como lo fue el año 95 la irrupción de Internet. Es una de las grandes innovaciones, disrupciones tecnológicas que hemos vivido en las últimas décadas. Yo de eso no tengo ninguna duda y creo que hay pocas dudas. Creo que va a transformar mucho los modelos de producción, los modelos de distribución, los modelos de gestión de las empresas, pero también de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que de eso no hay ninguna duda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como pasa muchas veces en los mercados se fascinan con estas innovaciones y llegan a una sobrevaloración. Es lo que pasó con las llamadas .com a fines de los 90, y vino luego el pinchazo de la burbuja de las .com, es lo que ha pasado en muy diversos episodios en los mercados financieros, ¿no? Y ahora ha pasado con la inteligencia artificial, ha habido una fascinación pues que ha llegado. En el caso de NVIDIA, NVIDIA presentó el miércoles pasado sus resultados trimestrales, fueron buenos, subió un 120% sus beneficios, que está muy bien, no es el 600% que había subido en algún trimestre anterior, pero está muy bien, subió las ventas. Pero es verdad que lo que dijo la compañía es, el ritmo de crecimiento del negocio, de nuestro negocio, va a ir bien, pero no va a ser tan fuerte como lo ha sido hasta ahora. Bueno, es normal también, ¿no? Había sido un ritmo enorme, descomunal, entonces de repente se ralentiza, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando las bolsas, los precios están pensados para un mundo perfecto, cualquier pequeña imperfección o cualquier inversión, por pequeña que sea, hace bajar las cotizaciones. NVIDIA, incluso después de este recorte que ha tenido, NVIDIA llegó al máximo de $140 por acción en junio. El mínimo que ha marcado reciente fue el 7 de agosto en $99 por acción, en torno a 100, y ahora está como en 120, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero NVIDIA cotiza a un PER cercano a 50 veces el beneficio, incluso después del recorte. Quiere decir, es un PER muy exigente. Entonces, cuando a veces el mercado ya sobrevalora demasiado, ¿qué es lo que puede estar pasando un poco a nivel de mercado general, ¿no? Se está sobrevalorando, sobreestimando el crecimiento, y entonces cuando el crecimiento es bueno, pero no es tan bueno como el mercado había estimado, a veces hay recortes, ¿no? Que es un poco lo que pasó también, combinado con otros temas, el 5 de agosto en el llamado mini crash del jet trade, ¿no? Entonces, yo digo esto que todo es relativo y que, la apuesta por la tecnología, innovación, inteligencia artificial, yo en Renta 4 no tenemos ninguna duda que es una apuesta que sigue ahí, pero es verdad
que en valoraciones, pues hay que ir a valoraciones más normalizadas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Juan Carlos, una última pregunta respecto de Chile. ¿Cómo ves nuestro país? Tenemos una discusión tremenda hoy día asociada a la permisología. Que vengo a Chile y he venido ya a lo largo de estos 12 años que estamos aquí en muy diversas situaciones. Una de ellas fue, por ejemplo, el estallido social de noviembre del año 19, y siempre es la misma pregunta, ¿no? Y siempre noto una especie de paradoja o de contraste entre el sentimiento que hay aquí en Chile, que normalmente suele ser un sentimiento, pues más bien tendente a ser un poco pesimista, ¿no? Con lo que se ve desde fuera, ¿no? Vamos a ver, desde fuera, ¿qué es lo que se ve de Chile? Pues se ve que es una economía que ha superado muy bien, de nuevo, lo que fue el trauma de la pandemia y de los confinamientos y de todo lo que ha cambiado el mundo con este tema, que está siendo unos cambios enormes y muy profundos, y Chile lo ha superado relativamente bien. Chile está superando relativamente bien lo que es la caída del mercado chino, que no hay que olvidar que era, y no sé si sigue siendo, pero era en los últimos años el primer cliente comercial. Así es, y sigue siendo. Está superando relativamente bien. Chile va a crecer este año cerca del 3%, Chile tiene una inflación en torno al 3,4%, Chile tiene un déficit comercial exterior de en torno al 2% y un déficit público también en torno al 2%, un poquito más elevado, y una deuda pública de en torno al 40% sobre el PIB. Ya la quisieran muchos países de Europa, incluido Alemania, ¿no? Por tanto, quiero decir que la macro chilena es buena, y luego yo en Chile veo otra cosa muy importante, que es un país que respeta las instituciones. Yo recuerdo con el estallido social que realmente mucha gente decía, bueno, me tienen que haber elecciones anticipadas. No las hubo. Es decir, es muy institucional. Chile es muy institucional, y yo creo que eso es muy bueno para cualquier país, cualquier economía, ¿no? Y por tanto, y luego tiene otra cosa, y es que Chile está dando el salto digital, es decir, tiene buenas infraestructuras críticas de telecomunicaciones, es un país en el que el uso, pues, de redes sociales, el uso de Internet, etcétera, está muy bien, y por tanto tiene la capacidad de dar ese salto. Ahora mismo, bueno, pues es verdad que tenemos el PIB per cápita, la renta per cápita, cerca de $17.000, que es una cifra que no está mal, pero lógicamente Chile tiene que aspirar a los 25.000, 30.000, y es verdad que en los últimos años el crecimiento de renta per cápita, bueno, pues no ha sido como en la última década, no ha sido como en la década anterior, pero bueno, es una economía que puede y debe aspirar otra vez a crecer bien. Pues, Chile tiene lo que el mundo necesita, Chile tiene recursos básicos, Chile tiene alimentos, el mundo los va a necesitar. El mundo, afortunadamente, nos hemos alejado del escenario de recesión global. Estamos en un mundo de 8.000 millones de personas, con crecimiento positivo, aunque moderado, y por lo tanto yo creo que Chile ahí tiene que jugar su partida y tiene que jugarla bien, y tiene todos los elementos para jugarla bien. Es decir, es un país, como digo, muy institucional, es un país que tiene una población joven, que ha entrado ya en otro tema importante de Chile, que me parece muy relevante. Ya en este momento el sector servicios es el 54% del PIB. Es decir, yo recuerdo cuando empecé a venir a Chile primero hace ya 20 años, luego ya cuando nos instalamos el año 2012, todavía era la economía muy basada en el cobre, en la minería. Bueno, ya el 54% del PIB son servicios, y eso es muy importante porque eso hace entrar a la economía chilena en esa economía del conocimiento, en esa economía actual, economía de las experiencias, que es muy diferente a la economía del siglo pasado, ¿no? Fantástico. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, hoy día con nosotros en Más que Números. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, que vaya muy bien. Pues muchas gracias. Que tenga buena estadía. Hasta luego. Gracias. Bien, Pato, interesante conversa. Son las 9 de la mañana.